Yo salí de El Salvador en 1973, en enero de 1973. La empecé a escribir en 1980. ¿Y cuántos años tenías cuando te fuiste de aquí? 13. 3. Fíjate qué curioso, no me había dado cuenta de eso. Como que el número 13 puede ser importante. ¿Por qué 13 a la novela? A mí se me ocurrió ponerle 13 porque igual le pongo 9 o igual le pongo 17, o sea, no... Número. ¿Aquí el número 13 es de Mar Agüero? Sí. No, no del estilo como es en Estados Unidos, que hay edificios que no tienen piso 13. Pues. Sí. Aquí hay. Aquí no hay un edificio de 13 pisos, hay uno o dos. Habrá un par de... Que no llegan a San Andrés. Sí, en México se ríen de eso. En México te encuentras edificios de 40, 50 pisos y tienen su piso 13, pues. Y no hay problema de quedarse en un piso 13. No, 13 es un número primo, pues. Es un número cabalístico, es un número mágico. El 1, el 3, el 7, el 13 son números así como muy... el 17. Y me pareció que 13 además es un buen título para una novela, 13. Nada más. Y pues básicamente me he dedicado a escribir buena parte de mi vida. Y me gusta mucho mi oficio. ¿Y se le ocurren muchas ideas así para novelas o van saliendo uno por uno las ideas? Ahorita estoy escribiendo 3 novelas al mismo tiempo. A la misma vez. ¿Y no se confunde? No, lo que pasa es que una novela es un proceso de años. Hay una de las que estoy haciendo que tengo haciéndola de 1980. ¿Cuál? Se llama Funeral. Nunca he hecho 6 o 7 versiones y ninguna me gustó. Entonces ahorita estoy en la versión que creo que ya es la definitiva. Espero terminarla en menos de un año, ya tenerla lista. Estoy escribiendo una que se llama Breve recuento de todas las cosas. Es lo más difícil que he escrito, muy difícil de escribir. No va a ser muy larga, va a tener unas 90 cuartillas, 80, 90 cuartillas a lo mucho. Pero es muy compleja la estructura, es muy rara, no tiene personaje, no tiene trama, no tiene historia. Y al mismo tiempo lo que hay son como fósiles de cosas que pasaron. Y lo que se cuenta en la historia son esos fósiles, pero no hay un desarrollo lógico. Ya todo terminó, ya todos están muertos, ya todo... Pero no en el sentido de que alguien recuerde, sino las cosas son como fotografías. Ya pasó, ya está muerto todo, es una historia que no tiene chiste, es un personaje aburrido, y hasta medio tontos, pero es una historia, pero es muy fuerte también, es una novela muy fuerte. Entonces ahí más bien se recurre a otros recursos, como sí. Hay que utilizar otros recursos, como es importante que el hilo conductor no sea la historia, que es como se supone que debe ser, sino el lenguaje. Entonces a partir de estructuras del lenguaje se va dando la impresión de que existe un personaje, de que existe una trama y de que existe una historia. Es muy difícil. Y las otras 2 novelas las estoy escribiendo para aclararme las estructuras. Una de ellas, que es Manera de morir, la novela policial, es muy sencilla, va de principio a fin, todo es una novela muy plana. Tipo Los años marchitos o tipo... Que tiene su chiste, tiene su encanto técnico, pues tiene su cosa bonita o su cosa novedosa, pero es básicamente una historia que empieza en el principio y termina en el final. Luego viene la otra novela, Funeral. Es una estructura mucho más compleja, personajes más complejos que están contando cosas que pasaron hace muchos años, y a medida que cuentan las cosas, vuelven a ocurrir otra vez. Son voces colectivas, habla el pueblo. El pueblo cuenta una historia, pero no es el pueblo todo, sino un sector del pueblo, y otro sector del pueblo lo va refutando dentro del mismo párrafo. Son voces múltiples. Las mujeres del pueblo hablan, de repente los hombres, de repente los viejos, de repente uno que está metido en una casa. Es una voz múltiple. Esa es la que he estado trabajando, esas 2 he estado trabajando últimamente. Y antes trabajé una que se llama Instrucciones para vivir sin piel. Y esa
En esta lo que estoy trabajando es estructuras de lenguaje diferentes, quizá no tan complejas como las que voy a usar, en la otra novela, pero sí estructuras de lenguaje más complejas y varias maneras de ver la historia al mismo tiempo. En Instrucciones para vivir sin piel, la historia, si la hay, dura 24 segundos. Son como 80 páginas que transcurren en 24 segundos. Y después de 24 segundos vuelve a empezar. Y los 24 segundos vuelve a empezar. Es un loop de 24 segundos. Y hay varios planos. El tipo está en el infierno, pero está en varios infiernos al mismo tiempo. Hay una voz colectiva, ahí es donde vino la idea de la voz colectiva. Hay una voz colectiva que lo está cuestionando, le está hablando de sí mismo, le está diciendo quién es, qué es, diseccionándolo. Al mismo tiempo, él está metido en un hotel, viendo televisión, esperando a que llegue una amante a la que ve una vez al año en la misma fecha. Entonces él renta un cuarto para él y otro para la amante. Entonces hay toda una serie de convenciones. Entonces lo que pasa, la historia empieza cuando el tipo está viendo televisión, trata de cambiar los canales, hay canales que no funcionan, se aburre, apaga la televisión, se levanta, va hacia la ventana, abre la ventana, mira para afuera, se acuerda de algo, ¡pum!, regresa otra vez. Ese es el tiempo de la historia. O sea, el tiempo real de la historia son 24 segundos. Y en esos 24 segundos pasa todo lo que ha pasado, todo lo que le ha pasado, las cosas importantes de su vida van pasando. Ahora, generalmente el énfasis en las novelas se pone en el aspecto psicológico. Lo que importa es la psicología de los personajes. Aquí yo estoy metiendo más bien en el aspecto filosófico. O sea, no se explica a los personajes de manera psicológica, sino filosófica. Entonces su comportamiento tiene un sentido filosófico. Y el tipo es malo, el tipo es Judas, el tipo cometió la peor traición que puede cometer alguien. Y por eso está en ese infierno. Y al mismo tiempo esa cita se da en el aniversario de que él entregó a la policía a la mujer de la que estaba enamorado. Entonces es toda una cosa muy compleja, llena, son muchas historias al mismo tiempo. También es una sola historia, pero visto desde muchos ángulos al mismo tiempo. Es como un poliedro, y según la arista desde la cual se vea, se va a ver diferente. Esa es un poco la idea. Y esta fue un ejercicio, esa novela, para hacer la que estoy haciendo ahorita, que es mucho más compleja, aparentemente más sencilla. Lo que pasa es que es mucho más difícil de hacer, pero requiere de mucha más técnica, digamos, mucha más maestría. La historia es muy sencilla, la historia es muy tonta. Puede contarse en 3 o 4 páginas, se puede hacer un cuento con eso. Pero entonces no tiene encanto. Si hago un cuento con eso me voy a sentir frustrado. Es más bien lo mismo, ver desde diferentes puntos de vista la misma cosa. Y desde cada punto de vista se ve como una distorsión diferente. Se ve distorsionado, se ve con énfasis en ciertos aspectos. Muchas gracias. Entonces, eso es. Y bueno, entonces todo eso no lo sabía cuando empecé a escribir la historia del traidor de Nunca Jamás a los 21 años. Tenía 20 en realidad cuando empecé. Y bueno, y empecé a hacer pirotecnia. Entonces por eso es una novela que no sé si me gusta. Sé que es la primera, pues. Pero sé que es una buena primera novela. Pero se ve como una primera novela. Y además no tiene nada que ver con lo que hice ahí, es más bien fue como hacer un rompecabezas. Un rompecabezas incompleto. Puedes presentar piezas que puedes colocarlas y las colocas
y tienes una idea de qué es lo que ocurre. ¿Has pensado alguna vez en escribir una novela con una protagonista femenina? Una mujer. Escribí una vez, mi segunda novela, mala, pésima. Las primeras 3 novelas las quemé. La cuarta es La historia del traidor, la cuarta que escribí, y esa sí se publicó, y contra mi voluntad, además. Rafael, muchas gracias. Ah, de muchas nadas.